Bueno, saludos, estudiante de grado 11. Mm, a partir de este instante, pues empieza el tercer video mm, sobre pues las propiedades de las ondas, ¿no? Habíamos comentado, habíamos comentado que las ondas tenían cuatro propiedades importantes, ¿no? Una era la potencia, la otra propiedad era la intensidad, la atenuación y la absorción, ¿no? Entonces, habíamos comentado también que la potencia de la onda tenía que ver con aquella relación que hay entre la energía que es de propagación de la onda y el tiempo que dura en propagarse esa energía, ¿no? Entonces, por cuánto tiempo se mantiene la propagación de la energía está vinculada con un concepto que se llama potencia. Por lo tanto, eh, esta ecuación nos permite entender que la potencia es directamente proporcional a la energía. Es decir, cuanto mayor es la energía, mayor es la potencia que tiene. Y cuanto mayor es el tiempo que dura en propagarse esa energía, pues menor es la potencia. Entonces, si tenemos una determinada cantidad de energía, ¿sí? y esa se utiliza durante más tiempo, pues la potencia que se obtendría en esa relación pues sería una potencia menos, ¿no? Sin embargo, cuando se administra muchísima más energía a un sistema en un tiempo dado, pues la potencia alcanzada es mayor. Entonces, esa es la idea y la potencia la medimos en watts en el sistema internacional, y un watt equivale, un watt o un vatio, ¿sí? Equivale a un joules por segundo, es decir, la cantidad de energía por segundo. Luego bueno, habíamos dicho que la propagación de la potencia dependía del tipo de onda, si la onda era unidimensional, bidimensional y tridimensional, ¿no? Para eso, para poder medir cómo se propaga esa energía dependiendo del tipo de onda, pues ahí entraba el concepto de intensidad, la intensidad, ¿no? El otro concepto entonces importante es el concepto de intensidad de la onda. Bueno, entonces, la intensidad es la potencia por unidad de magnitud que define el frente de onda. Vamos a notar que la intensidad de la onda va a cambiar o se va a medir dependiendo del tipo de onda. Por ejemplo, si la onda es unidimensional, como el caso de una cuerda, ¿no? Como el que ven acá, entonces la intensidad coincide con el mismo valor de la potencia. Y también se mide en vatios. En este caso, pues como toda la energía se va en una sola dirección, pues entonces decimos que la intensidad es igual a la potencia cuando estamos en una onda unidimensional. Cuando la onda es bidimensional, pues entonces la potencia se propaga de otra manera. Entonces, en este caso, la intensidad se mide dividiendo la potencia entre la longitud del frente de onda. Entonces, observen que en este caso estamos hablando de un frente de onda circular. Si quisiéramos medir la intensidad, pues tendríamos que tener la longitud de este frente de onda. Entonces, por ejemplo, aquí se forman frentes de ondas circulares. Frente de ondas circulares. Entonces, si quisiéramos saber la intensidad de esta propagación, pues tenemos que medir la longitud de esta circunferencia. Observen, observen la ecuación, ¿sí? Que nos dice que cuanto mayor es la potencia, mayor es la intensidad. Pero, pero también podemos observar que cuanto más grande es la longitud del frente de onda, menor es la intensidad. Entonces observen que la longitud del frente de onda es más grande a medida que se aleja. Por lo tanto, es lógico pensar que cuanto más lejos
esté el frente de onda, pues entonces la intensidad va a ser menor, porque a medida que se aleja el frente de onda, pues la longitud de onda es más grande. Entonces, en este caso, digamos, una onda que está propagándose a esta longitud, pues tiene una menor intensidad. Y es porque esa potencia se ha dividido en cada uno de estos frentes de onda. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiere decir esta ecuación, ¿no? Que la intensidad depende de la longitud del frente de onda. ¿Bien? Y bueno, podemos decir, bueno, recuerden que está hablando de la longitud de una circunferencia, y la longitud de una circunferencia se puede medir 2pi por radio, ¿no? Y de esa manera pues podemos obtener una relación, ¿no? Que está acá al final, pero aún no la vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar. Y la tercera forma de propagación es de forma tridimensional, ¿no? En este caso, pues entonces la intensidad depende de la potencia dividido entre la superficie. En este caso habría que calcular la superficie del objeto si es una superficie circular, pues hay que hallar la superficie del círculo, ¿no? Dependiendo del tipo de frente de onda. Entonces la intensidad es la potencia por unidad de superficie del frente de onda, ¿no? Y se mide en watts por metro cuadrado. Y aquí está, por supuesto, la relación que existe, y esta pues es la ecuación que más nos interesa, ¿no? Aparte, por supuesto que de aquí también podemos obtenerla. Ustedes pues pueden tomar nota de esas ecuaciones que nos van a servir mucho, sobre todo cuando hablemos de sonido, ¿no? Cuando hablemos de sonido, porque con sonido es mucho más chévere y más fácil entender un poco la intensidad, ¿no? Porque la intensidad del sonido va cambiando, va variando a medida que se va propagando, ¿no? Eso puede ser. Y los últimos dos conceptos que no logramos profundizar en la clase anterior era el concepto de atenuación y absorción. Entonces vamos a comentarlos. Y le voy a pedir, por favor, a Carolina que me ayude a leer acá. Caro, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Vale. Atenuación y absorción. Ok. Caro. Caro. Uh, ok, Caro. Un momentico. A ver. A ver. Si ¿cuál sería para ti las palabras clave que nos ayudan a entender la parte de atenuación? ¿Y cuál sería la palabra clave? En una situación real, ¿sí? Yo creo que de este primer párrafo podemos sacar unas palabras claves. Si quieres, vuelve a leer un momentico. En una situación real, a partir de acá. Exactamente. Entonces, disminuye la energía. Bien, debido al roce y a las deformaciones que surge a partir de, de una interacción con otro medio, ¿no? Disminuye la energía que transporta la onda. En consecuencia, ¿qué disminuye? ¿Qué cambia? En, en consecuencia, cambia su intensidad. Bien, este fenómeno se conoce como absorción y se estudia para cada medio concreto. Si cada medio, es decir, cada medio ejerce una absorción diferente, ¿no? Y eso tiene sentido, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un sismo. Los sismos tienen epicentros a kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Y cada vez que el sismo, cada vez que la onda sísmica se va transportando, va transfiriéndose a través de diferentes medios materiales. Recuerden que la Tierra tiene diferentes capas, ¿no? Y, y por supuesto que dependiendo de la zona, pues las capas también van a cambiar su densidad. Y cada vez que la onda sísmica cambia de capa en el interior de la Tierra, pues su velocidad cambia también su dirección,
y cambia su energía. Entonces, este proceso de cambios de intensidad dependiendo del medio de los rozamientos, pues se llama absorción. Pues ahora sí puedes continuar con el segundo párrafo. Sí, así la absorción. Ok. Bien. Entonces, ¿qué diferencia para ti entonces hay entre atenuación y absorción? Ujú. Entonces, la absorción puede ocurrir en cualquier onda, ¿sí? Mientras que la atenuación solamente ocurre en ondas bidimensionales o tridimensionales. Bien, entonces, aquí está la diferencia entre ellas. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Me ayudas a leer el último párrafo, por favor? L sub 0. Bien, entonces vamos a ver la siguiente demostración. Bien, pero fíjense, en este caso, repitamos, en este caso vemos un objeto sólido, ¿sí? que tiene, que tiene una distancia, un diferencial de distancia determinado, y cuando la onda pasa a través, la onda L inicial, que ves acá, que se observa aquí al inicio, demuestra que la onda nos muestra con el diámetro, con el grosor del vector, que es una onda de mayor intensidad, L inicial, pero cuando pasa a través del medio, a través de un diferencial de distancia, dx, pues hay cierta absorción de la onda, bien, cierta atenuación, por lo tanto al salir del medio sale con una intensidad diferente. ¿Bien? Entonces, en este ejemplo es una forma de hacerlo así. ¿Bien? Ejemplos de atenuación. Las gafas que utilizamos, ¿sí? Mm, no solamente para la rectificación visual, sino también las gafas de sol. Son ejemplos de cuando la luz, por ejemplo una onda electromagnética, pasa a través de diferentes medios atenuándose, ¿bien? Y cambiando su dirección. Bueno, ya les des Bien, vamos a ver los dos ejemplos que nos conozcan cuando una onda pasa a través de una ranura con diferente. Veamos. En este primer ejemplo, vamos a ver cómo nos los muestra. Entonces, así se comportaría la onda que ocurre si pasa, pues, un cañón de partículas que generan unas luces y generan, ¿sí? A través de una rendija, parte de la radiación es absorbida por el cuerpo que está allí, que lo obstruye, pero otra parte pasa, ¿no? Y vamos a ver qué pasa si ocurre lo mismo.
pero en este caso es con una onda de agua. Imagínense que esto es una onda de agua, ¿no? Entonces, está ocurriendo, aquí hay una perturbación, una piedra que está cayendo en el agua, generando ondas, ¿sí?, circuncéntricas, de tal manera que pasan a través de este orificio generando puntos, ¿no? Ciertos puntos, nos vamos a dar cuenta que al final se van a formar unos puntos muy similares al de las ondas de luz. Bien, entonces si leemos acá, dice, si se colocamos un obstáculo con una ranura en el camino de las partículas del haz de luz que lanza el cañón, la mayoría de las que pasan la ranura incidirán enfrente de ella. Si colocamos un obstáculo en el 9, ¿no? Si colocamos un obstáculo con una ranura en el camino de una onda, después de la ranura aparecerá una nueva onda que lleva la perturbación a ambos lados del obstáculo, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, aunque ella chocó contra el obstáculo, como lo ven aquí, se generó un nuevo frente de onda. Con menor intensidad, pero es un nuevo frente de onda que lleva las características de la fuente original. Bien. Doca, ¿me ayudas a leer, por favor? Bien, exactamente. Entonces, fíjense, básicamente lo que establece el principio es que cuando una onda choca contra un objeto, ¿bien?, lo que hace es que se generan nuevos frentes de ondas. ¿Bien? La onda, pues por supuesto, va a disminuir la intensidad, sin embargo, cada punto se convierte en un nuevo frente de onda. En este caso estamos viendo las características de una onda circular, ¿no? De un frente de onda esférico o circular. Entonces, cuando esa onda choca contra los puntos A, B, C, D o E, cada punto se convierte en un nuevo frente de onda. Este principio, ¿sí?, hace que permite que las ondas se propaguen. Es por eso, que cuando se emiten sonidos, por ejemplo, el sonido puede seguir propagándose a pesar de que a pesar de los obstáculos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, cuando una persona habla y hay una puerta cerrada. Uno, a pesar de que hay una conversación dentro de una habitación, uno puede escuchar lo que ocurre, ¿sí?, si uno está en la distancia apropiada, ¿no? Entonces, porque a pesar de que hay un obstáculo, cuando la onda pasa el obstáculo, en ese punto se convierte en un nuevo frente de onda, con menor intensidad, pero lleva las mismas características del foco inicial, ¿no? Entonces, eso hace que, a pesar, digamos, vamos a colocar un ejemplo acá con unos dibujitos. Imaginemos que tenemos acá una pared, ¿sí? Imaginemos que tenemos aquí una pared, que tenemos acá un radio, ¿no? Y ese radio empieza a emitir sonido, ¿no? Empieza a emitir sonido. Entonces, el sonido golpea contra el obstáculo, ¿no? Sin embargo, lo rodea, ¿no? Y a pesar de que el sonido puede pasar por diferentes lugares, ¿sí?, cada punto de intersección se convierte en un nuevo frente de onda. Entonces, en este lado de la pared se puede percibir el mismo código que sale del equipo de sonido. Sin embargo, va a tener menor intensidad, pero viene a ser un nuevo frente de onda, el obstáculo, el punto donde la onda chocó, y por supuesto ese punto era un obstáculo, ¿no? Esa es uno de los grandes aportes de este principio. Y si el frente de onda, vamos a ver qué nos dice acá el texto. Dice: cuando una onda avanza hacia un obstáculo esférico, ¿sí?, con ranuras, origina un foco emisor que produce un frente de ondas esférico, ¿no?
En este caso, pues como el sistema es circular, pues dependiendo de dónde incida, pues es la forma del frente de onda, ¿no? Aquí estamos hablando de un frente de onda plano. Cada punto genera, a ver, entonces cuando una onda avanza hacia un obstáculo plano con ranuras, origina un foco emisor que produce un frente de ondas plana. Bien, entonces es lo que vemos en la segunda imagen. Y en eso, muchachos, consiste el principio de Joule. ¿Ven? Toca. Pregunta para ti, Toca. Si tú tuvieses que resumir cómo entendiste el principio que acabamos de leer, ¿cómo lo explicarías? ¿En qué consiste el principio de Joule entonces? Muy bien, listo. Continuamos. Hablemos ahora sobre los fenómenos ondulatorios. Bien, le voy a pedir por acá a otro estudiante que me ayude. Básicamente los fenómenos ondulatorios son cuatro, ¿no? Existen cuatro fenómenos ondulatorios. La reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana hay ejemplos que explican los cuatro, ¿no? Hay ejemplos que explican los cuatro de, este, para eso vamos entonces a tratar de leer el concepto y tratamos de conseguir un ejemplo en la vida cotidiana que nos permita ejemplificar, ¿no? Que nos permita entender el concepto, ¿no? Para esto entonces vamos a pedirle a otro compañero que me ayude, ¿no? Aquí a leer en qué consiste el fenómeno de reflexión. Bueno, Gabriela, ¿me ayudas, por favor? Vale. Entonces déjame, bueno, puedes continuar. La reflexión. Muy bien, está bien. Ok, ahora, vamos, te lo voy a comentar. Bueno, palabras claves que identifican la reflexión. Primero, la onda se refleja, ¿sí? La onda se refleja. Por lo tanto, debe ocurrir un choque con la superficie en cuestión, ¿no? Debe ocurrir un choque, ¿no? Y luego, al chocar, la misma onda cambia de dirección, pero se propaga en el mismo medio. Aquí observas que la otra palabra clave eh, aquí la palabra clave es el mismo medio, ¿no? Siempre que ocurre la reflexión, la onda se propaga en el mismo medio. Eso es clave. Luego, siempre vamos a tener presentes algunas variables. Eh, Aquí hay muchos rayos, pero vamos a ubicarnos en uno solo, ¿no? Vamos a imaginar aquí nuestra primera variable es el rayo incidente, ¿no? Entonces, todos los rayos rojos que ven de este lado se llaman rayos incidentes. Voy a remarcar uno y voy a remarcarlo con otro color para mostrar solamente lo que ocurre con un solo rayo. Entonces, voy a utilizar el color azul, ¿no? El color azul. Entonces, imaginémonos que es un rayo luminoso y vamos a partir de este rayo que ven acá. Ese rayo está moviéndose en un mismo medio, ¿sí? En un mismo medio, y choca contra una superficie que separa dos medios diferentes. Digamos que esta superficie es un espejo. Choca allí. Cuando el rayo choca allí,
incide sobre la superficie y cambia su dirección. Entonces voy a utilizar un azul más clarito para indicar el cambio de dirección. Choca aquí y cambia de dirección. A este vector R que ven acá, este se le llama rayo incidente y este se le llama rayo reflejado. Este es la reflexión, la reflexión, ¿no? Y siempre que analizamos la reflexión, utilizamos un eje que nos va a permitir entender que se llama normal. La normal es esta línea que yo estoy marcando acá, que siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Y cuál es la ley? La ley establece lo siguiente. La ley nos dice que, voy a buscar otro color, la ley nos dice que siempre que ocurre un choque entre el rayo incidente y la normal, es decir, en esta parte, se genera un ángulo. A ese ángulo lo podemos llamar ángulo incidente, ¿no? Que es lo que aquí se representa como I', ¿no? Y aquí se forma un ángulo de reflexión. ¿Sí? Aquí se llama, vamos a llamarlo ángulo de reflexión. ¿Y la ley qué plantea? La ley plantea que el ángulo incidente es igual al ángulo de reflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí saqué un poco el dibujo que permite entender un poco más con más claridad, ¿no? Entonces, en resumen, la reflexión ocurre cuando una onda choca contra un medio, cambia de dirección y tiene una regla. El ángulo de incidencia va a ser siempre igual al ángulo de refracción. Por lo tanto, de todo lo que aparece aquí, yo necesito que ustedes copien solamente esto. Esto es lo más importante. Ángulo de incidencia es igual a ángulo de reflexión. En eso consiste la reflexión. Por supuesto que nosotros vamos a profundizar en la reflexión y lo vamos a profundizar en el tema de óptica, ¿no? Para este tema, quiero que tengan los conceptos claves. Los conceptos claves los tengan claros, ¿no? Entonces, superficie, rayo incidente, rayo reflejado, cuando chocan en esa superficie, existe una línea normal que es imaginaria, que la hacemos, que va a ser siempre perpendicular, y podemos decir que el ángulo que se forma aquí, que se llama ángulo de incidencia, va a ser siempre igual al ángulo reflejado. En eso consiste la ley de reflexión. Y ángulo I es igual a ángulo R. Forero, señorita Forero, esto que comentamos quedó claro. Dame un ejemplo en la vida cotidiana donde ocurra la reflexión. A ver, ¿qué se te ocurre? Un ejemplo en la vida cotidiana donde ocurra la reflexión. Ajá. Sí, claro, claro que sí. Funciona también el agua. A ver, pero entonces, ese sería un ejemplo un poco más de física, ¿no? Un rayo que incide sobre un espejo. Pero hablemos, trata de pensar en un ejemplo un poco más cotidiano. Un ejemplo cotidiano donde veamos, donde la onda choca y se devuelve. Sí, ese es. Exactamente, ese es un ejemplo. A ver, ¿alguien en la sala tiene otro ejemplo? ¿Quién se le ocurre? El eco. Exactamente. El eco es un ejemplo de reflexión. El eco, me imagino que están familiarizados con la idea del eco. ¿Qué otro? Otro ejemplo. Otro ejemplo de reflexión. El sol con un espejo, ¿ok? Y hay un fenómeno, un fenómeno, yo creo que
que es el más común de todos, y yo creo que forma parte de los hábitos que todo el mundo hace. Yo creo que no hay una sola persona que no lo haga. Bien, el hecho de mirarse a un espejo. ¿Sí? Cada vez, a ver, Furero, ¿tú te miraste en el espejo hoy? ¿Te peinaste? Sí me di cuenta cuando prendiste la cámara. No, mentiras. No, mentira, mentira. Cada vez que uno se ve en el espejo, ocurre el proceso de reflexión, ¿no? Y resulta que, entonces, ¿por qué podemos ver la figura humana exactamente tan perfecta en el espejo? Porque no es un solo rayo el que se refleja, sino es la suma total de todos los rayos que inciden sobre nuestro cuerpo, los que se reflejan en el espejo. Entonces, fíjese, vamos a imaginar que tenemos acá un espejo, ¿sí? Aquí está el espejo. Vamos a imaginar que tenemos una bombilla, ¿sí? Y la bombilla está acá. Y vamos a imaginar que un objeto, vamos a dibujar aquí a Forero. Y tenemos a Forero aquí. Vamos a dibujarla de color rosado. Y tenemos aquí a Forero. Aquí está Forero. Está Forero. Entonces, ¿qué plantea al principio? El principio dice que alguna fuente luminosa está incidiendo sobre Forero. Vamos a cambiar a color azul, al mismo color amarillo, ¿sí? El mismo color amarillo. ¿Dónde está ese amarillo? Aquí está ese amarillo. Pero vamos a cambiar el grosor, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que entonces la fuente luminosa incide sobre cada una de las partes de Forero, así como yo estoy tratando de hacerlo. Cuando el foco de luz incide sobre el Forero, ella refleja la luz y la refleja en todas las direcciones, ¿no? Pero parte del reflejo va al espejo. Cada una de las partes del cuerpo va al espejo. Y resulta que esa luz luego se devuelve. Voy a cambiar el color para poder. Luego esa luz que incide en el espejo se devuelve. Y es por eso que ella puede ver exactamente la misma forma de su cuerpo, la puede ver reflejada. Porque cada uno de los rayos de luz incidió en cada una las partes de su rostro, y la luz que incidió en cada una de las partes de su rostro se reflejó hacia el espejo, y el espejo devolvió la luz directamente hacia sus ojos. De esa manera se pudo reflejar exactamente la forma de la persona, pues, en el espejo. Es uno de los ejemplos más comunes de la reflexión, ¿no? Bueno, Forero, ¿quedó claro, Forero? Ah, excelente. Bueno, vamos a hablar ahora de la refracción. Refracción. Y le voy a preguntar a alguien que sabe muy bien, que sabe muchas cosas sobre la refracción. Estoy seguro que sabe mucho sobre eso. Le voy a preguntar a Elizabeth. Elizabeth, ¿me ayudas con la refracción? Ok, la refracción básicamente ocurre cuando una onda que incide sobre un medio lo atraviesa. Cuando son dos medios diferentes, pues la velocidad de la onda y la dirección de la onda va a cambiar. Entonces, eso se puede medir con exactitud, y aquí podemos ver un ejemplo de un frente de onda, ¿sí? O de tres ondas diferentes que chocan contra un medio, lo atraviesan, pero cuando atraviesan el medio cambian de dirección. Entonces, para esto utilizamos una ecuación que se llama la ecuación de reflexión de una onda, ¿bien? Que podemos verla en este cuadrito y que vamos a estudiar cuando veamos óptica, ¿no? Entonces, este cuadrito que ven acá es la fórmula que nos permite entender la refracción. Eh, Gómez, un ejemplo en la vida cotidiana de la refracción. Una onda que atraviese un medio y cambie de dirección.
Piénsalo. Una onda que choque contra un medio y luego cambie de dirección. Piénselo, piénselo. Y nosotros tenemos en nuestra nosotros tenemos incorporado un instrumento de refracción natural. ¿Quién? ¿Quién? A ver, Gómez, piénsalo. ¿Cuál puede ser? Un ejemplo. Alguien de la sala, a ver, un ejemplo de refracción. Bueno, los lentes, muchachos. El ojo es un aparato refractivo. No solamente no solamente refracta, sino también refleja. El ojo humano es un instrumento refractivo. Los lentes que utilizamos para poder ver mejor, también es un instrumento de refracción. Los lentes que se utilizan, las gafas de sol, también son instrumentos de refracción. Siempre que la onda entre al medio y luego salga hacia otro medio o cambie de dirección, estamos hablando de refracción, ¿no? Bueno, sigamos con el siguiente ejemplo. El otro ejemplo se llama difracción. Jennifer Patiño, ¿estás allí, Jennifer?